módulo ilustrado que tuvo un contexto vital que me permite mi descentramiento. No. Pero si yo sigo en esta tónica, ya lo habíamos dicho, termino saliéndome y ya no me alcanza, ya no me va a alcanzar luego el tiempo. Ya no me va a alcanzar el tiempo para volver a hacer el cierre acá. Ya no me va a alcanzar el tiempo. Porque como tenemos finitud y somos mortales, y además la maestría se acaba en 2 años. Entonces uno dice, el costo de evitar el dolor, es que se me agota el tiempo. Y después ya no soy capaz de regresar allá. Y termino armando un informe de investigación que es del copiado. Y nunca hice la escritura espontánea. Siempre la evadí. Entonces yo lo que quiero recomendarles es, no sigamos buscando más acá. Sigamos con los que sean necesarios, pero sigamos profundizando en esa escritura espontánea para mostrar allí el sentido. Yo lo siento, pues, perdona, pero me encuentro como un pequeño problema en cualquier tipo de investigación en la que nosotros hemos hecho, sobre todo en estos diálogos con el autor. Un autor que te dice a ti una cosa, pues no lo puede cambiar, tienes que escribir el proyecto de investigación, lo que el autor dijo. Otra cosa es que yo le haga una reinterpretación y que algo que a mí me llegue, yo lo escriba, lo cree. Para mí, como yo lo veo. Pero es exactamente aquí en la cita literal, colocas lo que dijo el autor. Eso yo no lo puedo cambiar. Comillas, ojalá en el lenguaje originario, citando ojalá un texto que no sea traducción, la mejor fuente y citado. Pero yo me vengo acá, es a escribir mi interpretación. Ahí sí es mi crítica, mi acuerdo, mi desacuerdo, ahí yo ya tengo libertad. Ahí sí yo ya tengo libertad. Pero se esperaría que lo que yo diga aquí con libertad sea sin malinterpretar ese texto. Pero yo aquí tengo libertad. Yo soy el que tengo que responder aquí por mi argumento. Aquí. Y eso tendría más validez que lo que dice el autor, ¿no? Este fue hecho en contexto. Este tuvo validez. No, porque si no le quiero copiar más que lo que dice el autor. Este tuvo validez en un contexto. Yo estoy haciendo una producción con un problema distinto y con un contexto distinto. Entonces mi argumentación ahora es con mi propio contexto. Cuando a mí me lean, me van a leer es como un autor que tuvo un texto en un contexto particular. Pero esas interpretaciones son las que tienen que venir a la parte central. Esas son las que tienen que quedar. Pero como a veces tenemos mucho miedo de interpretar, de discutir, de criticar a un autor por lo que llamamos espíritu escolástico, y es que nos enseñaron a que ante el autor hay que hincarse y no criticarlo. Entonces todavía nos cuesta mucho dialogar críticamente con los autores, el uso crítico de la teoría. Todavía seguimos los marcos teóricos de manera escolástica, más como si fuéramos discípulos, citando al maestro, como si nos costara entender que el maestro era un ser humano. Pero yo pienso que lo que hay que darle validez a otra investigación es lo que usted aborda. Es esto, es mi interpretación, es aquí, es exactamente esto, es esta exactamente la obra mía, porque esto es lo que yo devuelvo. ¿Qué es lo que uno hace en la cita? En la cita directa o indirecta, lo que yo hago es devolver todo esto de manera honesta. Yo lo que quiero decir es, este no es un ejercicio solo en sí mismado, sino que es en diálogo con otros,
y yo empiezo a decir, a este autor yo se lo leí en tal libro, y otra persona podría ir a constatar de que efectivamente en ese libro, de ese autor, de ese año, de esa página, efectivamente ahí está el texto y lo que yo estoy diciendo acá está bien argumentado. Entonces, esta es la escritura espontánea, esta es mi creación, estos son solo pretextos. Digamos que lo que nosotros escribimos tiene que tener un soporte teórico. Ese es el soporte de lo que nosotros escribimos, lo que los teóricos han dicho. No, pero veámoslo de esta manera. No que lo que yo diga esté soportado acá. No. Porque yo inclusive puedo criticar o negarlo a los autores que están en desacuerdo. Y están en desacuerdo. Lo que yo tengo es que ser honesto en que mi crítica a ese texto no sea sacándolo de contexto. Que yo no lo ponga a decir lo que él nunca quiso decir. Entonces yo no puedo poner a Descartes a decir tal cosa si yo no conozco el contexto de la época. Entonces es sencillamente un diálogo con autor, pero con un autor en un contexto franco y sincero, no malinterpretándolo. Pero yo sí puedo contradecir a los autores, porque es que además yo soy el que me estoy convirtiendo en autor. Estoy pasando de ser actor a ser autor. Y este texto no puede ser inédito sin tener en cuenta autor. Una construcción inédita. Es inédita, pero hay la necesidad de. Pero depende cómo lo vas a meter. Recuerda, si es tu autobiografía construida mediante cuento, tú no necesitas citar pie de página. Si es un cuento, el cuento no tiene citas bibliográficas. El cuento no tiene citas bibliográficas. Pero si tú haces un discurso desde la ciencia, si lo haces desde el arte, no tienes que hacer citas. Pero si lo haces desde la ciencia, se asume que uno no se inventó estas categorías de nuevo, sino que de alguna manera uno aprendió de toda una tradición. Es lo que se llama principio efectual, de que yo puedo tener categorías de fondo de las cuales en este momento yo no puedo dar cuenta, pero de que yo lo aprendí en mi escuela, en el bachillerato, en toda mi cultura. Es decir, yo no me inventé el lenguaje con el que estoy escribiendo, yo no me lo inventé. Y entonces cuando yo me pongo a escribir, yo no me estoy inventando todo ese lenguaje, porque yo tengo que decir, empieza a hablar, y cualquier categoría que use, para llegar a una categoría inédita, tienes que usar otras categorías existentes, y esas no son tuyas. Es un ejercicio de honestidad, devolverse al que se las prestó. Entonces voy diciendo que estos autores construyeron un sentido en su momento, pero yo tengo que venir a construir mi propio sentido. Pero resulta que los únicos que construyen sentido no son los autores, sino que también construyen sentido los actores. Entonces yo me vengo a buscar un actor, y ese actor es texto construido en contexto, pero ese actor siempre me refiere a otros actores y a otros actores, y yo me voy buscando también actores, y pasa lo mismo. Puede ser que para evitar el dolor de la creación, yo me vaya y me vuelva un cronista de los actores, y me vuelvo un etnógrafo de las anécdotas de mis estudiantes, de mis colegas profesores, me aprendo la historia del colegio, de mi cátedra, mejor dicho, yo me vuelvo en un relator anecdótico fantástico
pero no soy capaz de volver ¿dónde? A mi problema, a mi modelo categorial, a mi construcción, y me vuelvo un relator anecdótico. Hablo sin sentido. Hablo con un sentido, pero es el sentido de los actores. Pero es el sentido de los actores. Los actores más de la. Y entonces yo me vuelvo un relator de esos sentidos o de estos sentidos. Aquí lo que estaríamos diciendo es que tanto sentido de los actores con los que yo converso, los autores con los que yo converso, son solo pretextos para que vengan y construyan mi propio sentido. Entonces, ¿cómo debe ser escrito el informe? Aquí está muy claro cómo debe estar escrito el informe. El informe deberá ser escrito de la siguiente manera. Una pregunta, volviendo a los autores. Digamos que yo tomo un autor donde su producción es muy poliédrica, o sea, un montón de cosas. Y espaciotemporalmente no puedo distinguir en el momento qué fue lo primero, qué fue. A ver, no como una línea histórica porque eso sería un problema, sino que no alcanzo a diferenciar como la línea de pensamiento de él, porque es muy abundante y si uno se extiende ahí, pues se queda toda de ahí. Prefiero a que, no sé, un autor como Paulo Freire, pues, uno comienza y hay muchas cosas de él conexas y más de la escuela de él. Incluso hay personas que hablan del nombre de él. Entonces, ¿cómo fragmentar y cómo cerrar esa parte? No, uno tiene unos autores principales. Uno no podría hacerlo con todos, sino uno tiene como unos autores paradigmáticos en dobles contingencias. Y uno escoge unos contradictores importantes, 2 o 4, y otros que están en la nube. Pero uno al menos a los centrales sí tiene que hacerle esa contextuación en esa línea de tiempo, porque si no, no es capaz de encontrar el sentido. Evitar del contradictor si es posible. Sí, y las contingencias necesarias para que me permitan a mí hacer la construcción. ¿Cuándo me doy cuenta que ya es suficiente? ¿Cuándo me doy cuenta que ya es suficiente el diálogo con autores y con actores? Cuando creé mi sentido, cuando elaboré ya mi sentido. Cuando soy capaz de elaborar el sentido. Porque recuerden que por qué empecé a hacer mi búsqueda autobiográfica. Era un problema de sentido de ser maestro. Cuando yo encuentro el sentido, pero recuerden que el sentido no es anecdótico, sino que el sentido es de lo humano. Recuerden que el sentido es clásico, no es mi sentido subjetivista, sino un sentido que le sea interesante a otros. Porque si no, mi autobiografía va a ser anecdótica, es un sentido más general. Pero continuemos con la parte metodológica. Entonces, ¿cómo deberíamos ir escribiendo? Yo debería ir escribiendo mi propio texto, acá en el centro, párrafo siguiente, voy a marcar este con rojo. Este es mi propio texto. Problema, ¿cierto? Planteamiento un problema. A continuación, ¿qué debo de colocar en mi escritura? ¿Debo de traer qué? Debo de traer, ¿qué traigo? Texto, acto de habla o nombre del acto de habla. Traigo a continuación y coloco el nombre del acto de habla, el acto de habla y argumento mi nombre del acto de habla. O sea que yo vengo y traigo un autor y hago un argumento. Entonces, una cosa es la cita del autor, esta es la cita. Traigo la cita y hago un argumento. ¿Qué pasa si yo traigo la cita y no construyo el argumento? Puede que usted cite adecuadamente, pero usted no está aportando nada.
Usted no está aportando nada, sino lo único que usted hace es pegar una cosa con la otra en un discurso en el cual usted no se ve. Usted no se ve. Entonces, cuando usted arma argumento, la cita ocupa un espacio pequeñito, ¿cierto? Y usted enseguida arma argumento. No traiga ninguna cita si usted no construye un argumento. Quite la cita. Porque son las que uno, como cuando revisa el texto, dice, esa cita era innecesaria. Uno dice, y uno en eso, uno dice, una cita innecesaria. Esa cita lo único que hace es barroquizar el texto. Lo único que hace es complejizarlo, hacerlo borroso, hacerlo complicado. Entonces, este texto tiene que tener, eso es lo que llama cohesión y coherencia. Tiene que tener cohesión y coherencia con el siguiente. Entra la cita bien pequeñita. Si es cita directa, usted pone entre comillas el texto del autor. No debe ser larga, debe ser muy corta. Menos de 40 palabras. Está en el libro que les envié. Ahí está todo. Es un excelente libro y está fácil de leer. Entonces se trae la cita directa, si la copia de manera textual, tiene que colocar entre comillas cuando empezó y cuando terminó. Muchos empiezan, pero no cierran el paréntesis. Y se coloca la cita directa según o norma APA o norma Icontec. Si es norma APA, usted debe colocar ahí Sánchez 2007. Y hay dos versiones. Hay revistas que pidiendo APA piden Sánchez 2007, página 38, pero hay revistas que no piden la página, que dicen Sánchez 2007. Plumilla pide. Tengo una duda. Si yo parto de acá de manera categorial y desde mi autobiografía, ¿puedo encontrar que uno de esos no sea texto, sino un autor artístico, arte? Ah, claro. Claro, yo voy allá y argumento desde el arte. Es que este modelo vale para producción artística y para producción científica. Es igual. Pero lo único es que si es artista, yo no traigo esta cita así literal. La presento como un que meto un personaje en la historia. Me invento un personaje. Me invento a Jorge o a Pedro para que digan lo que diría el autor. Mire, yo cuando construimos autobiografías, si usted no quiere citar a un autor, pero esa autobiografía como narrativa literaria, invente su personaje y lo pone a contradecir, o sea, invente un personaje vivo y lo pone a hablar con usted mismo en su autobiografía. Hay que resolverlo narrativamente, ya no de manera como lo hace la ciencia. Ahí es donde viene la creatividad. ¿Cuándo me invento un personaje? ¿Cuándo me invento en mi película un escenario? Cuando hay alguien que me contradice, alguien. Como yo no tengo la obligación de mostrar validez científica, sino expresividad, yo me puedo inventar un personaje. Bueno, si es norma Icontec sí permite que usted coloque la cita de la bibliografía a pie de página. Entonces, mire que ahí van apareciendo las diferencias. APA, usted puede colocar la cita directamente en el texto, pero no la puede colocar a pie de página. No la puede colocar. Pero si es Icontec, sí puede colocar en el pie de página la cita bibliográfica. La debe colocar si es Icontec. Mire, pero eso es lo de menos. Eso es un asunto menor. Eso es pegar y cortar. O la pega aquí o la pega abajo. Eso da igual. Da igual. Son asuntos estrictamente. Y eso se lo hace a usted un corrector de estilo al final, si es que ese es el problema. O eso mismo se lo organizan a uno de los programas. Eso es lo de menos. Trabajo netamente secretarial.
Ahora, si yo voy y entonces ahora voy y hablo con actor, enseguida yo tengo que traer la cita de él, tengo que traer la cita del actor, pero yo tengo que tener lo mismo, un argumento. Y así sucesivamente ven cómo voy teniendo coherencia y cohesión con mis argumentos. Pero bueno, estos argumentos no van en serie. Pueden ser argumentos que vayan en paralelo. Yo puedo ir teniendo dos argumentaciones y aquí derivar hacia allá y luego de este argumento venir hacia acá. Yo puedo tener un argumento que lo traiga acá, lo deje suelto y más adelante lo retome y lo vuelva a retomar. Cualquiera sea la manera de llevar esta argumentación, ojo lo que voy a decir, yo tengo que tener un diagrama de esa argumentación. Si yo no tengo diagrama de la argumentación, yo escribo de manera por pálpitos. Y entonces voy viendo a ver qué se me ocurre. Incoherente. ¿Qué se me ocurre? Yo les recomiendo que cuando uno va a escribir el informe final, uno tiene que tener ya el diagrama del recorrido. Uno tiene que tener el recorrido, el flujograma de cómo lo va a ir escribiendo. Entonces, si yo tengo todo este recorrido, yo digo, unas argumentaciones que abandono y luego retomo, unas que llevo de manera paralelas, otras que llevo en serie, etcétera. Bueno. Y aquí van entrando, bueno, todos estos son argumentos, ¿no? Por informe final. Final del proyecto de investigación. No, por final. Y entonces yo voy entrando citas. Informe final. Pero eso es para el informe final, el informe científico. Informe final, pero en general es la misma lógica. Ya aplica para los dos. Y yo voy entrando citas. Pero los argumentos de la necesidad ¿dónde Sí, porque como esos argumentos yo los hago en el diálogo con autores y en el diálogo con actores, tengo que reconocer las fuentes creativas. Entonces yo voy trayendo las citas, voy entrando las citas. Bueno, cuando yo tenga este mapa de la argumentación, bueno, hay varias maneras de hacer este recorrido, pero lo importante es que cuando yo termino este recorrido, al final lo que termino haciendo es esto. Lo que termino haciendo es una lucha con estos dos movimientos, ya lo he hecho en el primer seminario. Una tensión que es centrífuga, porque cada vez cabe donde un autor gira, donde otro, y hay una gran tendencia a sacarme, ¿no? Centrífuga. Y cada vez que yo hablo donde actores, hay una tendencia centrífuga. Todo por evitar el dolor de la creación. Pero cuando yo enfrento esto y vengo a construir mis argumentos, termino con unos movimientos centrípetos que hacen que pase de mi modelo categorial inicial a un modelo categorial nuevo, que hace que yo termine en un problema que también es nuevo, un problema nuevo. O sea que al final yo paso en mi investigación de un problema sub-I a un problema
nuevo, es decir, de un modelo categorial inicial a un modelo categorial nuevo. Lo que realmente yo voy haciendo en este camino es construyendo, miren, lo que yo realmente voy haciendo es construyendo nuevas categorías. Esta es una nueva categoría. Nuevas categorías. Nuevas categorías. O sea que el diálogo que yo hago con autores y el diálogo que yo hago con actores es un diálogo para que emerjan nuevas categorías y al final esas nuevas categorías me permiten construir un nuevo modelo y mire lo que yo tengo ahora, un camino recorrido. Pasé de un P sub I a un problema nuevo, es decir, pasé de un modelo categorial inicial a un nuevo modelo categorial. Y ahora tengo que escribir este tránsito, porque ir de acá hasta acá no fue un camino recto hacia ti, Señor. Fue un camino lleno de espinas. camino lleno de incertidumbres, un camino lleno de extravíos, un camino lleno de, como yo digo, cuando uno sube a una montaña, noches de insomnio, noches